Los mejores directores de cine de Hollywood. A este gran director de Hollywood le encanta dar a la gente verdaderos sustos de muerte. En su primera película, La última casa a la izquierda, provocó auténticos motines en los cines. Su siguiente gran éxito, Pesadilla en Elm Street, supuso el descubrimiento de Johnny Depp y de alguna forma fue la precursora de este género. En su filmografía podemos encontrar desde un clásico de zombies como La serpiente y el arco iris o un thriller que encabezó las listas, El ojo rojo con Rachel McAdams y Cillian Murphy, hasta una película de inspiración espiritual, Música del corazón, que le valió a Meryl Streep una nominación para el Oscar como mejor actriz y, por supuesto, la guinda de sus éxitos cuando creó el icónico personaje de Ghostface para su penúltima película de terror, Scream. Hola, soy Wes Craven y les doy la bienvenida. Esta es la sala de montaje de Scream 4, que ahora veis vacía, y donde he pasado los últimos 5 meses montando esta fantástica película con mi editor, Peter McNulty. Mi madre completó sus estudios de bachillerato y a mi padre apenas le conocí. Cuando yo tenía 3 años se fue de casa y falleció cuando yo tenía 4. Desempeñaba muchos trabajos y murió en la fábrica, trabajando, el típico currante. Mis abuelos eran, de una parte, mineros del carbón y de otra, canteros de Vermont. Una buena preparación para ser director. Mi madre viuda nos tuvo que criar a los 3, a mi hermano Paul, que acaba de fallecer, a mi hermana Carol y a mí. Nadie en la familia había ido nunca a la universidad. De hecho, ni siquiera habían salido de Cleveland. Cuando mi padre murió, mi madre acababa de ingresar en la Iglesia Baptista, un hecho que, en muchos aspectos, constituye los cimientos de nuestras vidas. En esta iglesia creían que las películas eran obra del diablo, así que las únicas que nos dejaban ver eran las de Disney, sin historia. Parece irónico que yo trabaje en la industria cinematográfica y no tenga más historia que la de ser un mero espectador de películas de Disney. Durante toda mi estancia en el Wheaton College no vi una sola película. Pasé a la universidad donde el programa era tan exigente que tampoco vi una sola película. Escribí una novela en un año, obtuve mi licenciatura y entonces todo comenzó. Me fui a dar clases a Potsdam, una población del interior del estado de Nueva York. Enseñaba humanidades, historia de la civilización, en fin, ese tipo de materias. En la ciudad había un cine de arte y ensayo, y es donde mi mujer y yo empezamos a ver películas de verdad. Ahí descubrí a Buñuel, Fellini, Truffaut, Godard y Bergman. Y era solo como... simplemente... me enamoré completamente de las películas. Casi al final de una época en la que estaba planteándome qué es lo que iba a hacer, conseguí un trabajo, sincronizando datos en un pequeño corto que estaba haciendo un tipo llamado Sean Cunningham, que casualmente tenía la misma edad que yo. También teníamos hijos de la misma edad y con los mismos nombres, y trabajaba con un cineasta llamado Roger Murphy, una especie de genial cineasta que tenía una cámara de 16 milímetros. El asunto funcionó y se rodó para un grupo de propietarios de cines de Boston. Inmediatamente después le dijeron a Sean, queremos una película de miedo para nuestros cines. Yo estaba prácticamente sin trabajo, pues esa primera película se había terminado, y entonces Sean me dijo, escribe algo que dé auténtico miedo. Si les gusta la puedes dirigir y cortarla en mi máquina. Yo la produzco, nos reímos con ganas y pasamos un buen rato. Me fui a Long Island a casa de un amigo en el fin de semana del Memorial Day y en 4 días escribí La última casa a la izquierda. La filmamos como si fuera un documental. El edificio en el que trabajábamos estaba lleno de documentalistas. Allí estaba Richard Leacock, de Appenbaker, que hizo No mires atrás, y un montón de tipos así. Yo ya tenía esos conocimientos básicos, así que encontramos un cámara documentalista, salimos y la grabamos tal y como se iban a representar las escenas, sin cortes de principio a fin. Rodábamos desde 3 ángulos básicos y seguíamos adelante, de tirón. Y saltábamos por encima de las cercas. No teníamos ningún tipo de permiso. Todo era ilegal, sin ningún tipo de evidencia de que hubiera existido. Volví a Nueva York con todo el material y me quedé allí hasta que estuvo terminada, ya no recuerdo cuántos meses. La terminé y se la envié a esos tipos, los de Boston, como solíamos llamarles. La estrenaron en sus cines e inmediatamente nos llegaron ecos de que había muchas quejas, peleas a puñetazos en las salas, gente que se iba a por los proyeccionistas para destruir la copia, los mismos operarios que hacían cortes en las copias.
Causó impacto y el público hacía largas colas que daban la vuelta a la manzana. La verdad es que Sean y yo estábamos un poco nerviosos. Habíamos hecho algo que, ahora empezábamos a ser conscientes, era muy poderoso y a la vez ofendía a mucha gente. Los amigos de Nueva York que la vieron nunca nos volvieron a mirar igual que antes. Yo era consciente de que si la gente quería mantener a sus hijos lejos de mí, era por algo. Así que ahí estábamos, como si fuéramos un par de parias. Apareció Sam Markov de American International Pictures, una de las grandes de siempre. Oyó hablar de la película, la compró y la difundió a nivel nacional. El caso es que esta especie de cosa que habíamos hecho y que pensábamos nadie vería nunca, de pronto tenía cobertura nacional. Con la excepción de Roger Ebert, que por entonces era más bien desconocido, y un crítico llamado Robin Wood, todo el mundo odiaba la película y pensaba que era despreciable. Recuerdo leer en una revista, ¿por qué no vuelven arrastrándose debajo de la piedra de donde han salido? Estos fueron mis comienzos. Llegué a Nueva York con un sueldo de profesor. Tuve que mantener a mi familia conduciendo un taxi. Y la primera vez que recibí un cheque por esa película era de $50.000. Por entonces ni siquiera tenía una tarjeta de crédito. Tuvimos que vender nuestros coches. Vamos, estábamos en la ruina. Tenía que bajar de la nube. Recuerdo ir al banco, entrar allí con el cheque y decir, no sé qué hacer con esto. Y entonces ellos dijeron, empezaremos por abrirle una cuenta, señor. Le facilitaremos un American Express y lo dejaremos solucionado. Esa película creo que me reportó quizá $100.000 durante los siguientes 2 años. Tanto Sean como yo vivimos de ella durante 5 años, escribiendo todo tipo de cosas distintas y no queriendo hacer otra película como La última casa a la izquierda. Action. Lo atractivo de El Ojo Rojo fue que, en primer lugar, no era una película de terror, y por entonces yo quería diversificarme un poco. Y en segundo, que era un guión fantástico. Lo tenía todo. Apenas había que cambiar alguna cosa. Cuando entré en los estudios, la única pega que encontraba era el tercer acto, en el que la pelea transcurre no en su casa ni en la de su familia, resultando que si bien la película terminaba con el personaje volviendo al hogar de su infancia donde vivía su padre, la pelea definitiva discurría en aquella otra casa, hecho que a mi entender era mucho menos efectista que si estuviese defendiendo la casa de su niñez. Estaba muy bien concebida desde el principio. Por entonces yo acababa de terminar La Maldición, una película que hice con la compañía Weinstein y que nos llevó 2 años y medio. Pasó por 4 guiones distintos y acabó estrenándose y muriendo. Fue una experiencia horrible. Y cuando empecé a trabajar en El Ojo Rojo, todavía estaba terminando la postproducción de La Maldición. Fue como echarle una mano a un guión que era bueno y sin interrupción y a la vez lejos de los Weinstein por un tiempo. Tuvimos momentos muy complicados, pero ahora nuestra relación es buena. Weinstein es una compañía muy volátil, pero ponen mucha pasión en sus películas. Pues así fue la experiencia con El Ojo Rojo. Todo fue muy rápido. Creo recordar que la rodamos en tan solo 9 meses, de un tirón. Pesadilla en Elm Street surgió de una idea que tenía básicamente sobre que alguien quisiera tocarte mientras sueñas. Tenía la imagen como de alguien asomándose desde el éter, desde el aire, y tocando al durmiente. Y eso es todo. Había hecho 2 películas a la vez, Bendición Mortal y La Casa del Pantano, y gané algún dinero, suficiente para mantenerme durante 1 año. Y me dije, tengo que comprometerme a escribir esto. Me llevó como 1 año escribiendo a intervalos y haciendo pruebas con amigos. Todos pensaban que la idea era realmente espeluznante y de algún modo maravillosa. Cuando ya tenía terminado el guión, empecé a enviarlo por ahí. A nadie le interesaba. Pero hubo un tipo, Bob Shaye, el jefe de una pequeña compañía, la New Line Cinema, que tenía una oficina en primera línea en la 8ª de Nueva York. Le conocí un par de años antes y el tipo me dijo, me encantan tus películas, si alguna vez haces algo, me llamas. Pues le envié el guión y le gustó de veras.
pero por entonces no tenía el peso que luego tendría y no podía conseguir el dinero para los 3 años que requería. En esos 3 años agoté todos mis ahorros. Tuve que vender mi casa y hacía listas sobre «me pregunto cuánto podré sacar por mi guitarra» y cosas así. Sean Cunningham me tuvo que prestar dinero para pagar mis impuestos. No tenía absolutamente nada. Justo entonces un amigo mío encontró dinero para hacer Las colinas tienen ojos 2, película que hicimos con muy poco presupuesto. Y justo al acabarla, Bob Shaye encontró el dinero para hacer Pesadilla en Elm Street. La génesis de Scream fue, bueno, no fue sentarme y escribirla. Aquí todo el mérito es de Kevin Williamson. Era un chaval que llevaba unos 4 años por la ciudad escribiendo pequeñas cosas que no habían prosperado mucho, creo. Apareció con este guión que enseguida se convirtió en una guerra de presupuestos. Le eché una ojeada, pero por entonces mi pequeña compañía no podía permitirse el lujo de competir con los grandes, y los hermanos Weinstein, que a la sazón eran la cabeza de Miramax, echaban de la puja a cualquiera, como pasó muy a menudo. Bob cogió el teléfono y me llamó, gracias a Dios, y me dijo, «Te voy a enviar un guión, creo que está hecho a tu medida». Lo leí y hay 2 cosas de las que enseguida te percatas. Primero, que el humor, el diálogo y todo lo demás es, de alguna forma, peligroso. Tiene como una especie de humor cínico que es visceral. Pasé del guión. Atravesaba por una de mis ocasionales paranoias sobre «llevo demasiado tiempo con lo mismo, haciendo películas sobre gente a la que despedazan y debiera ponerme a hacer otra música del corazón», así que pasé. Por aquel entonces Drew Barrymore iba a ser la protagonista. Firmando autógrafos en una de esas convenciones Con-Com o algo parecido, se me acercó un chaval y me dijo «Señor, me encantan sus primeras películas, pero se ha vuelto usted un poco blando y necesita hacer una que sea la leche como La última casa». Le dije «Vale, gracias». Fue como volver atrás. O bien era un pequeño diablillo o un ángel, ya que hizo que me diera cuenta de que no se puede ser remilgado y hacer lo que hago. Hay una parte de mí un tanto liberal, que si no debiera estar haciendo esto y bla bla bla. Pero este era un guión con un potencial tremendo, así que llamé a Bob, que dijo, «Sabía que me devolverías la llamada. Por cierto, Drew no quiere ser la protagonista, pero sí quiere hacer la escena inicial. Pensé que aquello era una catástrofe, pero Bob dijo, «No, va a ser fantástico». Con el paso de los años me he dado cuenta de que uno de los elementos esenciales, hay 2 elementos esenciales, es el guión. Tiene que ser realmente para apretar los puños y chillar. El otro es el casting. Tienes que toparte con gente extraordinaria y seguir tu más profundo instinto sobre las cosas. Habíamos hecho ya el casting para casi todos los papeles principales. Solo nos quedaba el del novio de Nancy y de una serie de tipos. Recuerdo que alguien trajo a Johnny Depp. Creo que fue el tipo que hacía de coronel. Acababa de pasar su casting y dijo, «Escuchen, tengo un colega, Johnny Depp, toca en un grupo en la Sala Cobra y está interesado en ser actor. ¿Qué les parece?» Dije, «Bueno, pues dile que entre». Y entró. Llevaba unas cuantas fotos de medio cuerpo. Yo estaba pendiente de otros 2, los típicos jovencitos guapetes de Hollywood. Así que aquella noche me fui a casa con 3 8x10. Ya sabes, las fotos que todos los actores te presentan cuando llegan por primera vez. Mi hija Jessica por entonces tenía 14 años. Yo le decía, ¿qué te parece, Jessica? Este chaval es surfista y este otro tiene una especie de bla bla bla. Y ella me dice, papá, Johnny Depp. Yo pensaba para mis adentros, este Johnny, un fumador empedernido de cigarrillos sin filtro, sus dedos amarillentos de nicotina y con ese aspecto pálido y enfermizo. Le pregunté, ¿por qué él? Y sencillamente me contestó, porque es hermoso. Y eso fue todo. Dije, de acuerdo. No era un gran papel y su amigo dijo que se encargaría de él. Cada vez que entraba en escena, el tipo repasaba el guión con él. Recuerdo haber visto esto solo en 2 ocasiones, con actores a los que podías ver perfectamente cómo les temblaba la piel. Estaba siempre con las manos sudorosas, pero conseguía arrancarse. Tenía ese talento natural para hacer las cosas sin actuar, pero pareciendo que actuaba, y evidentemente enseguida pasó a hacer Comando Especial y otros grandes trabajos. Ese fue sin duda uno de mis mejores descubrimientos. Es la persona más deliciosa con la que trabajar.
Es muy graciosa. Evidentemente tiene un talento increíble y es muy profesional. Uno de los directores de sus comienzos, creo que fue en La decisión de Sophie, murió en un extraño accidente en la autopista de Long Island durante un rodaje. Entonces ella pidió media hora para recomponerse e inmediatamente volvió al trabajo. Ready. Here we go. And roll sound. Se quedaba en su personaje entre tomas y teníamos a esta banda de chavales bulliciosos produciendo una enorme cacofonía. Entonces ella se ponía como una profesora y decía, los de allí calladitos. Se quedaba con los chicos durante toda la toma. No me imagino a mí como director diciendo que se calmen un poco los de allí, pero ella se lo pasaba fenomenal haciéndolo y nos divertimos una barbaridad trabajando juntos. Trabajar con Drew era algo espectacular. Se entregaba totalmente, y así fue durante todo el proceso de casting y búsqueda de las personas adecuadas para toda la obra. Eso es lo que pasó en todos los Scream, y era simplemente porque estaba todo completamente escrito. Solo tuve que resolver cómo conseguir que funcionasen determinados exteriores, de forma que algunas de las persecuciones y decorados cambiaron. Kevin había escrito una figura con una máscara de fantasma. Viéndolo como director y dado que estás trabajando con un medio visual muy distinto a una simple impresión, sabes que no se trata de ponerle simplemente una máscara a cualquiera. Empezamos a diseñar este disfraz que acabó siendo un disfraz que cubría cada centímetro cuadrado del personaje. Pero fuimos incluso más allá. ¿Zapatos negros para el asesino? De acuerdo. Todo aquel que pudiera parecer sospechoso debía llevar zapatos negros y además ser de la misma talla. Había así un sinfín de cosas que resultaban muy complicadas para poder mantener el suspense y no dejarlo para el final. Tú muestras un personaje de 100 y pico kilos, pero de alguna forma parece delgado para los demás con el disfraz de Ghostface. Había un montón de cosas de las que se tiene que ocupar un director que se hicieron, pero el guión en sí ya estaba, la historia ya estaba. No tuvo que pasar por esa agonía de tener que hacer anotaciones al guión para que pareciese un guión. And then you leave. Action. Ghostface, mi colega. Esta máscara, o una muy parecida, bueno, de hecho más vieja, estaba sobre la cama en la planta superior de una casa que estábamos viendo en Santa Rosa. Estaba sentada sobre dos cojines, en esta lindísima casita de abuela. Yo llevaba tiempo buscando una máscara de fantasma. Aunque ya estábamos casi en fase de producción, no sabíamos exactamente cómo iba a ser o cómo debería parecer. Entonces dije, ¿de dónde han sacado esto? Es increíble, estamos haciendo una película sobre un tipo con cara de fantasma, ¿nos la presta? Y ella dijo, sí, por supuesto. Resulta que su marido había estado coleccionando máscaras de Halloween. La máscara era evidentemente antigua y muy gastada por los bordes, por lo que no pudimos encontrar ninguna etiqueta sobre el fabricante. Llamamos a Bob Weinstein, que dijo, que el departamento artístico haga algo parecido, pero no mucho, no sea que nos pongan una demanda. Probablemente seré el que peores imitaciones hace de Bob, pero bueno. Así que intentamos diseñar una máscara que diese miedo, pero que no se pareciese a esta para evitar pleitos. Sin embargo, el estudio estaba intentando localizar al fabricante. De hecho, el primer día rodé con la máscara original en contra de las instrucciones del estudio, ya que la otra era terrible. Al día siguiente oímos que el estudio había encontrado en una costura del borde de la máscara realzadas las palabras «mundo de diversión». Se pusieron a buscar como locos y encontraron esta pequeña empresa en Nueva Inglaterra. Seguramente su facturación total a final de año no excedería de $10.000. Formaba parte de su inventario y la tenían desde los años 50. Llegamos a un acuerdo enseguida, como dicen ellos. Y así es como pasó. Música en el corazón se consiguió de igual forma. Acababa de terminar Scream 1 y nadie sabía con certeza si iba a funcionar o no. Teníamos una prueba de proyección en Siracusa, Nueva Jersey, que se hizo en el tejado. Recuerdo que Bob Weinstein estaba sentado al final de mi fila.
Detrás, llegando tarde, estaba Harvey Weinstein, que se sentó 2 filas más atrás. Tenía una bolsa de M&M's y se pasó toda la película tirándoselos a Bob a la nuca. Estoy convencido de que nunca había visto a una audiencia reaccionar de esta forma. Al final, el resultado fue impresionante. Creo que fue la mayor puntuación que nunca alcanzaron. Entonces ellos desaparecieron y el equipo de editores, el productor y yo dijimos, vamos a comer algo. Así que nos volvemos a Nueva York, al Village, donde hay un restaurante que cierra muy tarde. Estábamos sentados en plan de celebración y pensando, ¿qué habría que cambiar? Sin encontrar absolutamente nada que exigiera ser cambiado. Cuando los hermanos Weinstein volvieron a aparecer, te vamos a proponer ahora mismo un trato para hacer 3 películas. Scream 2 y 3 serán 2 de ellas. La tercera puedes elegirla tú de entre cualquiera de las que tengamos los derechos. En un momento dado, Harvey dice, Wes, ¿qué piensas de Madonna? La conozco, es fantástica, va a hacer con nosotros Chicago. ¿Por qué no nos reunimos con ella y así os vais conociendo? Lo siguiente que recuerdo es estar en una reunión con Madonna en nuestras oficinas. Es muy dulce, se había leído el guión y le gustaba. De repente Harvey pregunta, bueno, Madonna, ¿quieres hacer la película? Y ella responde, sí. De nuevo Harvey, ¿y tú, Wes, quieres hacer la película con Madonna? ¿Y qué iba a decir? ¿No? Después empezó todo el proceso de aprender el papel con Madonna, aprender a tocar el violín. Debo reconocer que es una mujer muy lista. Ponía una increíble dedicación para aprender a tocar el violín correctamente. Pero también es muy obstinada sobre cómo abordar el guión. Y no era precisamente en la dirección que yo quería. En un momento dado tuve que decir, Harvey, esto no va a funcionar. Me dijo, no puedo despedir a Madonna, vamos a utilizarla en Chicago, me mataría y entonces no la haría, me temo que te tendrás que aguantar. Tuve que ir al apartamento de Madonna y decirle que simplemente el asunto no estaba funcionando. Fue algo increíble. Así que nos encontrábamos en esta situación. ¿Quién hará su papel? Propusimos, ¿y qué tal Meryl Streep? Harvey me matará, seguro. Pero dijo, Meryl Streep no es taquillera, siempre se está muriendo, siempre triste y siempre llorando. Y nadie quiere ver eso. Repasamos una enorme lista de actrices y llegamos al punto en el que no había más presupuesto. Esta parece una historia muy típica de mi carrera. Tuvimos que cerrar las oficinas de producción. No teníamos nada más que unas pocas secretarias. Habíamos vendido ya todo el mobiliario de oficina y el vestuario estaba embalado. Entonces dije, Harvey, déjame una simple toma con Meryl Streep. Se lo propusieron, pero dijo que acababa de terminar Bailando en Lunnasa. Y otra película que hizo a la vez. No rodaré hasta dentro de un año. Simplemente quiero estar con mis hijos. Así que por mi cuenta me senté y escribí una de las cartas más afortunadas de mi carrera. Le abrí mi corazón, le dije cuánto significaba para mí, que tenía la convicción de que ella había nacido para ese papel, etcétera, etcétera. 2 días más tarde recibo una llamada de su representante diciéndome, Meryl quiere hablar contigo. Me dio su número, la llamé y enseguida tras mi hola, escucho al otro lado el hola de Meryl que prosigue. Quiero que sepas lo mucho que asustaste a mi hija con la saga de Scream, porque vivimos en un bosque al final de una larga y tranquila carretera. Le expuse mis argumentos sobre cómo podría ser esta película. Tras una larga pausa y después de una charla de al menos 20 minutos en que casi todo el rato hablé yo, me dijo, de acuerdo, la haré. De todas las películas que he hecho en mi carrera, no tengo ninguna como especialmente favorita. Creo que hay algunas que han tenido más éxito comercial y artístico que otras, es evidente. Pienso que La última casa es con mucho mi película alternativa más dura. La más cruda sí, no es una película que vuelva a ver. Las colinas tienen ojos sí que podría verla de nuevo y pasarlo bien. También está Pesadilla en Elm Street, porque creo que es la primera película que escribí sin ayuda de un amigo o con un director diciéndome, ve y escribe algo. Para mí era un personaje complejo que se iba moldeando hasta ese personaje nuclear del final de la película. La gente siempre me dice, ¿cómo es que todavía disfrutas matando adolescentes? Y yo les digo, no es cierto. Yo disfruto matando a personajes que no son reales. Es ficción, es una composición. Al final se trata de hablar sobre lo que funciona en la vida y sobre lo que no funciona. Cut. Very nice. Drew. Lo paso realmente mal simplemente pensando sobre si pudiera encontrar algo tan cautivador y que se me diera tan bien.
Llevo haciendo esto 40 años. Es lo que se me da bien, hacer películas, y casi todas de terror. Sé cómo hacer películas. Es algo que me llega muy dentro. No puedo pensar en otra cosa que pueda hacer tan bien, que me importe tanto. Cada uno tenemos nuestro talento, nuestra fortaleza y nuestras debilidades. Por supuesto que siento un profundo aprecio por otros hombres y mujeres que hacen lo mismo que yo, porque es realmente duro. No obtienes la misma recompensa que con las películas convencionales. Cut it! Cut it. Check the game! Si tuviera que decirle algo a los amantes de este cine, sencillamente les diría: gracias por estar ahí, por apreciar lo que hago, aunque a veces me dais algún que otro capón para que vuelva a la dirección correcta. Pero por encima de todo, creo que sois la prueba de que todo lo que dicen los que no les gusta el cine de terror, todo eso que dicen que el cine de horror causa a la gente, no lo compartís. Por ser de las mejores personas que haya conocido y las almas más amables, os dedico el humor y todo lo demás que hay en mis películas. Por ello, gracias. Gracias por todo lo que me habéis dado.